Muy bien, hermanos. Shalom. Hoy vamos a tener un día muy especial porque hoy vamos a iniciar el estudio del libro de Éxodo. ¿Todos leyeron ya la parashá? Sí. Muy bien. Vamos entonces a estar entrenados para leer esta porción que se encuentra en capítulo 1, versículo 1 de Éxodo, hasta el capítulo 6. Hasta el capítulo 6, ¿de acuerdo? Versículo 1. Vamos a escribirlo acá. Éxodo 1:1 al 6:1. Al menos así está la partición en la Biblia hebrea. En hebreo este libro se llama Shmot, que significa literalmente nombres de. Nombres de. Porque ya sabemos pues que muchos libros en la Biblia, sobre todo la Torá, empiezan con el nombre o con la primera palabra, el que arranca. Entonces ahí dice, y estos son los Shemot. Estos son los nombres de ¿quiénes? Los hijos de Israel. Eso es impresionante cómo hace esa afirmación tan categórica, porque está diciendo ya como tal el concepto de pueblo. Es en Éxodo y no antes cuando se comienza a configurar la nación. El carácter de hijos de Israel. Ya sabemos que la palabra Israel significa ¿qué? ¿Qué significa Israel, si se acuerdan? Dios pondrá el príncipe. Dios pondrá el príncipe. O simplemente Dios será el príncipe también, se puede entender. Dios tendrá el principado y Dios pondrá el principado. Pero esto es lo normal, Dios pondrá el príncipe. Yisrael. Dios hará el principado. Yisrael. Entonces, como ya hemos hablado, la palabra hijo es ben, en plural, irregular sería bnei, hijos de. Hijos de. Hijos del principado de Dios. ¿De acuerdo? Cuando decimos hijos de Israel estamos diciendo los herederos. Los herederos del príncipe. Los herederos de Dios y su principado. De entrada tenemos que entender que nosotros somos parte de esa promesa. Ya hemos hablado antes que hijo o heredero, valga decirlo, heredero, no es tanto el descendiente físico, ¿cierto? El linaje, sino aquel que ha sido llamado por Dios. Por eso está sobrenatural. Por eso el Evangelio de Juan dice que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne y sangre, sino por voluntad suya, de Él, de Dios. Acordémonos que Él también es un nombre de Dios, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado. Muy bien. Vamos a hacer como de costumbre un pequeño bosquejo de esta parashá y luego nos concentramos en un tema a tratar. En el capítulo 1, pues ya sabemos, está el relato de algo muy interesante. Muere José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Se levanta otro rey sobre Egipto que dice allí, no conocía a José. Y automáticamente cuando ve que los hijos de Israel son muchos y son fuertes, les tuvo miedo. ¿Y qué fue lo que hizo? Mandarlos a matar. Fue estratégico porque fíjense qué interesante, fue atacar a los varones. Interesante, fue atacar a los varones. ¿Por qué? Porque está escrito en el orden bíblico que Yehoshua es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Cuando quiere cortar la cabeza del varón es para llevarse cautiva a la mujer. ¿De acuerdo? Y lo estoy diciendo en un sentido espiritual muy profundo, así como hablamos aquella vez sobre la sujeción, ¿se acuerdan? Que Dios colocó la sujeción es para que cuidase el hombre de la mujer, ¿verdad? De acuerdo a su palabra.
para que hablara e hiciera, como hablamos en las últimas dos parashots, para que el hombre hablara e hiciera conforme a la palabra. Fuera de allí comienzan los problemas. Pero si hablamos conforme a y hacemos conforme a, vamos por el buen camino. Entonces aquí vemos que la potestad que estaba encarnada en Faraón quiso atacar a los varones y buscó destruirlos. Pero de manera interesante, fíjense que aquí hay un principio muy importante para que entendamos y que se proyectó en el Nuevo Testamento. No hay autoridad si no está de parte de Dios. ¿Claro eso? Vamos a leer de dónde sale. Miren lo que dice aquí. Vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 15 hasta el 18. ¿Qué dice? Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les digo. Ahora sí. Éxodo 1, 15 al 18. Siga, hermano. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el seso, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida de los niños? Perfecto, dejamos hasta ahí. Pues fíjense, hubo una orden y que dice allí que las parteras eran temerosas de Dios. Y no les importó la palabra del faraón de Egipto. O sea que ahí mismo él han podido mandar a decapitar, ni siquiera preguntarles nada. Estas desobedecieron, no me respetan, decapítenla. Pero fíjense lo que es tener en poco la vida propia por entender la dimensión de lo que es el reino de Dios. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas dos mujeres que no en vano sus nombres quedaron recordados allí. Pudieron haber muchas en Israel asistiendo en los partos y todo. Digamos que estas eran jefes de enfermeras, quién sabe, ¿verdad? Pero sus nombres quedaron allí recordados. ¿Por qué? Porque eran temerosas de Dios por encima de cualquier cosa. Eso es importante y sobre eso vamos a hablar hoy. Eran temerosas de Dios. El ser temeroso de Dios. Ser temeroso de Dios. Sobre esto vamos a hablar, pero más adelante. Vamos a seguir con nuestro recuento. En el capítulo 2, pues evidentemente en medio de esta pena de muerte que había sobre los varones, fíjense que el temor de Dios se sigue prevaleciendo, porque Amram, que era de la tribu de Leví, ¿verdad? Ahí lo dice el capítulo 2, dice: y un hombre de la casa de Leví fue y tomó a una hija de Leví, ¿de acuerdo? Y la mujer concibió y parió un hijo, y vio que estaba bien, y lo escondió por 3 meses. Y ahí viene el relato. Cualquiera diría: no, estamos en una ley pena de muerte, no vamos a tener hijos porque después nos los van a matar. No hay que actuar de caras al temor del mundo, sino de caras al temor de Dios. ¿Ya? Porque si actuamos de caras al temor del mundo, es que me va a pasar esto, es que me va a pasar lo otro, puro parámetro del mundo, ¿verdad? ¿Y qué va a buscar el parámetro del mundo? Reducir al pueblo y esclavizarlo. ¿Ya? Los parámetros y los temores del mundo tienen como objetivo reducir al pueblo y ¿qué? Mantenerlo esclavo. Porque ese era el objetivo. Dice el faraón allí en el capítulo 1: venid y seamos sabios, inteligentes con ellos, para que no se nos venga a multiplicar y no se nos salga de las manos, ¿cierto? Pues si alguno viene y nos declara la guerra, mínimo se alían con el enemigo y se nos van de aquí. Entonces, todas las medidas del mundo, porque Egipto significa precisamente angustia en hebreo, lugar estrecho. Eso es lo que significa Egipto, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que el enemigo nos va a querer mantener allí, bajo sus parámetros, bajo sus amenazas, bajo todas sus estrategias. Dígame, hermano.
Ya que menciona la etimología de la palabra Egipto, Misraim, Ajá. pero eso es lo que posteriormente connotó. No, lo que pasa es que... O es el nombre original de que ellos le pusieron a Egipto, Sí. o siempre se llamó Egipto, no sé. Vamos a Porque hacer- los mismos nativos de ahí le pusieron, No. Lo que o llegó a significar eso. Lo que ocurre es que la palabra Egipto, vamos a escribir aquí Mitzrayim. Mitzrayim llama la atención que tenga una terminación dual, 2. Porque usted va a un libro de historia, busca sobre Egipto y se va a dar cuenta que en la antigüedad existía el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Alto Egipto y Bajo Egipto. Por eso en hebreo son 2, Mitzrayim. Pero resulta que la palabra Mitzrayim tiene como raíz las letras T, Z, R. Esa es la raíz Tzar, que significa estrechez, lugar estrecho. ¿Qué significa lugar estrecho? No porque fuera pequeño, sino que era difícil. Era difícil, ¿por qué? Solo dependía del río Nilo, ahí no crece más nada, eso es puro desierto. Entonces, en el Talmud, por ejemplo, en Pirkei Avot, hay una cita donde dice: nunca hubo alguien que dijera en Jerusalén, estrecho me es este lugar. No porque fuera pequeño, sino porque fuera difícil hacer la vida allí. Entonces, en Egipto, en la antigüedad, cuando eran 2 reinos, el Alto y el Bajo Egipto, se llamaron así, Mitzel. En árabe todavía le dicen así, Mitzel o Mazel. ¿Ah? Cuando ellos pronunciaban esa palabra, lo hacían en relación a lo difícil que era. Pero fíjense ustedes, en hebreo le llamamos Mitzrayim y tiene una proyección espiritual muy profunda, porque la esclavitud en Egipto se proyectó sin duda alguna a la esclavitud en el mundo. Entonces, ¿a dónde vamos? La vida, según el mundo, es estrecha, difícil. ¿De acuerdo? La vida en el mundo, a pesar de que el mundo sea gigantesco, a pesar de que el mundo aparentemente lo veamos en televisión en toda su esplendor, en toda su amplitud, y hoy más con tantos medios de comunicación, la vida en el mundo es estrecha, es difícil. ¿Por qué? Porque allí no crece nada para la vida eterna, ni para nosotros tampoco. En la constante lucha afuera vamos a estar rasgando. En cambio, ¿por qué? Porque estamos dependiendo de nuestra propia fuerza. En cambio, la vida según Dios, fuera de Egipto, va a ser dependiendo de Él, totalmente. Totalmente. Entonces, esa es la connotación de la palabra Egipto, Mitzrayim, en hebreo, y se proyecta en toda la escritura. Siempre la connotación, el sabor lingüístico que tiene en hebreo cuando usted pronuncia Egipto es lugar difícil o lugar estrecho para la vida. Lugar difícil o estrecho. Mitzrayim. Muy bien. Entonces, volviendo acá un poquito, el capítulo 2 pues muestra que a pesar de esa angustia, de esa estrechez, de ese parámetro del mundo, la vida en medio de los hijos de Israel siguió fluyendo, se siguió desarrollando. En el capítulo 2 precisamente tenemos el nacimiento de Moisés, Moshe en hebreo, ¿cierto? Y es llevado a la casa de Faraón. Dice allí algo muy interesante, que la hija del Faraón tuvo compasión, le dio lástima y lo identificó. Dijo, este es de los hebreos. ¿Cómo? Probablemente la vestimenta que llevaba, el envoltorio, la tela característica. Los hijos de Israel desde la antigüedad vistieron siempre con los colores del tabernáculo, el rojo, el carmesí, el púrpura, el blanco, y normalmente esos colores estaban allí presentes en la vestimenta hebrea. Muy bien. Luego de esto, en el capítulo 3, ¿de acuerdo? Bueno, en el capítulo 2 tenemos rápidamente el paso de la infancia a la adultez de Moisés, porque no nos dicen nada de su infancia, pasa de ser niño a ser ya un adulto.
y sale delante de Egipto, mata a un egipcio, ¿cierto? Y le toca salir huyendo. Llega a Midian, que era el sur de Israel, se escapó hacia Midian y allí vivió, hizo una vida. Pasaron 40 años. Fíjense que uno lee y pareciera que no se nota eso, pero pasaron 40 años antes de que Moisés regresara a Egipto. ¿Ya? 40 años estuvo allí. Luego 40 en el desierto. ¿Ya? Y luego 40 hasta que ya lo iba a entrar en la tierra prometida. En total 120 años. ¿Ya? Vivió 40, estuvo 40 y llegó con otros 40 más a la tierra, al límite de la tierra de Israel. Muy bien. En el capítulo 3, precisamente entonces vemos cómo Dios llama a Moisés, ¿verdad? En el medio de la zarza, ese fuego ardiente que estaba allí y que definitivamente le transformó su vida. Vamos a leer aquí en el versículo, vamos a leer desde el 3, bueno, vamos a leerlo todo, desde el 1. Dice, y Moisés era pastor con las ovejas de Éxodo 3:1, sí. Y Moisés era pastor con las ovejas de Yitro, su suegro. Esto es importante aclararlo. Ahí dice sacerdote de Midian. Y muchos me han preguntado, pero ¿sacerdote de quién? ¿O para quién? ¿O de qué? Bien, la palabra Cohen en hebreo, Cohen, significa primer ministro. O sea, ministro. Ministro o un delegado. ¿De dónde lo sabemos? En Isaías, por ejemplo, dice que yo me alegraré en Adonai, me regocijaré en el Dios de mi salvación, porque me ha hecho vestir vestimentas de salvación y me ha hecho un ministro. Ahí aparece esa palabra. Entonces, no lo está refiriendo tanto como a sacerdote, como la imagen que tenemos hoy, sino a alguien que ministra, alguien que está llevando las directrices de una nación, de un pueblo, de la casa. ¿Ya? En ese sentido importante. Muy bien, porque lo que debemos entender es que no puede haber sido Yitro un sacerdote de Dios sin templo. Tendríamos que aceptar la idea de que Dios tenía un templo en Midian. Resulta que Midian es de los pueblos enemigos de Israel. Sí, es interesante eso, que el contexto no deja ver que sea un sacerdote religioso. Religioso. Claro. Antes parece como un consejero de su casa, y tanto es que aconsejó a Moisés. Muy bien. Era como un sabio de la época. Sí, correctamente. Entonces, ojo, importante, porque en otros casos, como el caso de Melquisedec, por ejemplo, dice que era Cohen Leel Elión, sacerdote para Dios. Ese sí es más explícito. Ese sí es explícito. En cambio, aquí simplemente dice que era un Cohen de Midian. Y la construcción gramatical es totalmente diferente. ¿Ya? Cuando dice sacerdote para Dios, es diferente decir sacerdote de Midian. ¿Ya? Para es consagrado a Dios, de simplemente que pertenece a una jurisdicción. ¿Ya? Pero no tiene una connotación religiosa. Muy bien. Y dice, y él conducía el rebaño en el desierto y vino al monte de Elohim en Horeb y vio y se le hizo visible un malach, un mensajero del Señor, de Adonai, en fuego, en llama de fuego en medio de la zarza, y vio y aquí que la zarza estaba ardiendo en el fuego y la zarza no era consumida. Y dijo Moshe, me apartaré ahora y veré esta visión grande, ¿por qué no se consume la zarza? Y vio a Adonai que se apartó para ver y lo llamó Elohim en medio de la zarza. Y dijo, Moshe, Moshe, y dijo, heme aquí. Y dijo, no te acerques más, aparta tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás parado es suelo sagrado. Admat Kodesh.
suelo sagrado. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y escondió Moisés su rostro porque era temeroso de ver a Elohim. Entonces, segunda conclusión: el que está hablando con Moisés es un ángel. ¿De acuerdo? No es Dios directamente. Es un ángel. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, y se le apareció un ángel de Adonai. Y aparece la palabra Elohim. Dice: y vio Adonai, dice, y dijo Adonai, ver, he visto la humillación de mi pueblo que está en Mitzrayim, en medio de las dos angustias. Y su clamor escuché a causa de los que lo afligen, porque sé y conocí sus dolores. Dígame. ¿Qué es lo que hizo entonces? ¿Qué es lo que hacía el suelo santo en ese momento? La presencia del Señor allí. ¿Ya? O sea, que estaba el mensajero santo. Estaba el mensajero, si no era Dios quien estaba ahí manifestándose, sino un ángel. Ajá. Entonces, la presencia de quién estaba. No. Cuando él dice, ojo que Moisés dice, me apartaré a ver esta gran visión. Entonces hay que separar dos cosas. Una cosa es el fuego en la zarza y otra cosa es el que le habla. ¿Ya? Dígame, hermano. Hechos 7:30 aclara ese pasaje. Dígame. Dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. ¿Está claro? Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión. Una visión. Y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, que ya era cosa. Claro, perfecto. Y el 35 al final dice: a este Moisés, a quien había regresado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por manos del ángel que se le apareció en la tarde. Perfecto. ¿Está claro? Si fue un ángel, ¿por qué dice que yo soy el... Ok, sencillo. De aquí que sirva como regla general para... No, yo lo ángel sí, porque está claro, el texto lo dice. Yo lo que yo la pregunta... ¿Qué pasó? Ella le pidió. Ya, ok. La pregunta es, ¿qué es lo que hacía santo en el lugar? Ahí voy. Si era un ángel, ya por el contexto, no sé que es un ángel. Por eso explico que son dos cosas diferentes. Uh-huh. Una es la visión de la zarza ardiendo. Esa visión es de Dios. ¿Ya? Moisés sabe, tiene una visión de Dios. Lo otro es el mensaje que le comunique Dios a través de un ángel. Entonces, lo que hace es sagrado. El ángel le está comunicando, le está leyendo un edicto. Por eso quiero que tengamos esto claro. Cada vez en el Antiguo Testamento que dice que Adonai dijo, que Adonai habló, que Adonai pronunció, siempre fue a través de un ángel. Lo que tenemos en mente, lo que debemos tener en mente es simplemente esto. Algo que hoy no vemos porque ya eso no existe hoy. Aquí tendríamos un ángel con un decreto, ¿cierto? Vamos a ponerle la sala para que se identifique. ¿Ya? Aquí tendríamos un ángel que está leyendo un decreto. ¿Qué dice el decreto? Yo soy Adonai. ¿Eso hace que el ángel sea Adonai? No. Está leyendo un decreto. Vamos a ver en Éxodo 20, por ejemplo. El que lo anunció. El que lo anunció. ¿Ya? Vamos a ver en Éxodo 20, por ejemplo. En Éxodo 20 aparece la palabra Elohim. Y miren que coincide con todo lo que está leyendo allá el hermano en Hechos. En Éxodo 20, ¿qué dice? ¿Cuál es la cita? El 1. Sí. 7:30 y 35 de ellos. Hechos 7, 30 y 35. Ahora vamos a leer Éxodo 21. 30 y 35. Sí. Y habló Dios. No. Habló el Elohim. Y habló el Elohim. Así dice. En hebreo dice Elohim. Y habló el Elohim todas estas palabras diciendo. Comienza a leer el edicto. Yo soy Adonai tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Ya?
Sí, lo que hay es que recordar lo que hemos venido aprendiendo, que Elohim no es Dios solamente, no es una palabra reducida o delimitada a referirse a Dios. A Dios, de hecho, habíamos explicado la diferencia entre él, Eloah y Elohim, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos capítulo 2. 2 versículos 2. Eso, allá íbamos. Vamos a leer Hebreos 2, desde el 1 en adelante, para que vean cómo se aclara eso. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Perfecto, muy bien. Solamente para que entendamos que un ángel siempre está leyendo el decreto. Un Elohim. ¿Ya? Entonces hay que aprender por el contexto, ¿ya? Que se apareció un ángel y luego sale como que hablando Dios. Ah, pero ¿cómo así? ¿Verdad? No, simplemente. No, exacto, ¿no? Y el de salida dice Dios, y todo el mundo le aparece Dios. Claro. Entonces, cuando ya leemos en Éxodo, dice, y habló el Elohim todas estas palabras. Mire que en hebreo nos aclara, la ley dada por medio de ángeles. ¿Ya? Por medio de ángeles. ¿Por qué? Porque nunca vio Moisés a Elohim. Ahí cuando dice, y tuvo miedo de ver al Elohim, tuve miedo de ver al ángel. No se estaba refiriendo a Dios en ese momento, porque ya lo hemos dicho, si Dios se manifestase aquí en su plenitud, sin haberse disminuido, hubiera consumido el mundo. ¿Ya? Entonces por eso es necesario que Él enviara a sus mensajeros. Entonces la visión lo que representa la presencia de Dios. Claro, exactamente. Y Él está diciendo, este suelo es de la santidad. Este suelo de la santidad. Admat Kodesh. O sea, el énfasis me llama la atención que está hablando es de la tierra, del polvo de la tierra. No está hablando de la tierra como el país o algo así. Está hablando de la tierra, del suelo. Como cuando se habla de la tierra virgen y todo, la arena. ¿Ah? Admat Kodesh. Y ahí hay dos cosas interesantes. ¿Por qué? Porque es curioso que la zarza es un árbol que no da ni fruto, que no tiene flor y que casi no tiene hojas, ¿cierto? Es desértico. Y allí se manifestó Dios. Hay una enseñanza muy bonita y un mensaje que se deriva de allí, que cuando el hombre se despoja de su propia gloria, de su propia hermosura, de su propio interés, es cuando Dios se manifiesta allí. ¿Ya? Si tú te crees todavía un árbol muy frondoso, muchas flores y muchos frutos tuyos, pues Dios no va a arder allí. ¿Me explico? Tienes que haber sido visitado por Dios. Y cuando Dios te visita, toda tu gloria desaparece. ¿Ya? Y solamente queda viendo la de Dios. Si Dios viene y arde en un árbol que tiene frutos y flores, eso se consume. Pero fíjense que aquí dice que la zarza no se consumía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había desarrollado el nivel, el estado apropiado para que no hubiese quema, para que no hubiera desperdicio, no hubiese incineración, sino que ardía y no se consumía. ¿Ya? Bonito eso. Muy bien, ahorita regresamos a nuestro tema central, que es el ser temeroso de Dios. Bien, luego en el capítulo 4, ¿de acuerdo? Porque allí se desarrolla todo esto. En el capítulo 4 vamos a ver pues precisamente las dudas de Moisés, cuando Dios le ordena que vaya a sacar a los israelitas, ¿verdad? Entonces vemos que él comienza con la duda. Y esto demuestra una vez más, el capítulo 4 de Éxodo nos enseña que Dios no depende de la decisión humana. No puede depender de la decisión humana. Si hubiese sido por Moisés y sus temores, no va.